Romanos capítulo 12, versículo 12, una palabra muy conocida, pero va a ser de mucha bendición para este día de Santa Cena. ¿Encontraron los hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. A esta reflexión le puse como título: la importancia de renovar nuestros pensamientos. Amén. La palabra de Dios acá donde leímos en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña algo muy importante, hermanos, para que nosotros podamos disfrutar de una transformación. En estos últimos tiempos, hermanos, cuesta mucho cambiar, pero en esta palabra nos enseña cómo cambiar. Les voy a leer lo que dice la traducción Dios habla hoy. Dice así: no vivan ya según sus criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y grato y perfecto. Amén. Lo primero, hermanos, que nos enseña el apóstol Pablo es algo que ya compartió el pastor, aleluya, sobre lo importante que es que nosotros marquemos la diferencia entre el mundo y nosotros, entre un cristiano y entre uno que no tiene a Dios en su vida. El apóstol Pablo les dice que no sean como los que no tienen a Dios, sino que sean transformados. Y a ese punto quiero llegar al segundo: la transformación que viene, hermanos, aleluya, a través de la renovación de nuestros pensamientos. Y les quiero dar un ejemplo, porque usted me puede decir: hermano Cristian, ¿a qué se está refiriendo? Les voy a dar el ejemplo del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. Y en esos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, todas las pruebas que venían, ¿qué hacían ellos? Murmuraban y se quejaban. ¿Saben por qué? Porque sus pensamientos nunca cambiaron. Siempre ellos mantuvieron ese pensamiento vivo dentro de ellos, y ese pensamiento continuamente le llevaba a quejarse y a murmurar delante de Dios. ¿Saben, hermanos, que hay pensamientos que destruyen la vida espiritual de un hijo de Dios? Hay pensamientos que destruyen ministerios. Estos pensamientos malos que no salieron de la mente del pueblo de Israel, le costó el que ellos no pudieron ver la tierra prometida. Pero, ¿acaso Dios fue malo? No. Dios les perdonó muchísimas veces en esos 40 años. Y ellos aceptaron el perdón de Dios. Pero no se desligaron de ese pensamiento. Y si hay algo que un hijo de Dios tiene que hacer, es pedir perdón a Dios, pero desligarse de esos pensamientos que le llevaron a cometer ese pecado. Muchos cristianos no pueden crecer espiritualmente, pasan 30 años y están ahí. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que no se renuevan en él.
Hay pensamientos viejos que están activos dentro de él y esos pensamientos siempre le quitan la espiritualidad, le quitan la fuerza, le quitan el deseo de estar en la iglesia, el deseo de servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla sobre renovar nuestros pensamientos. Si un creyente no renueva sus pensamientos, difícilmente experimente cambios en él. Cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos y decimos, Señor, yo en el nombre de Jesús me voy a levantar y este año voy a crecer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ponemos pensamientos nuevos, metas nuevas, entonces Dios comienza a trabajar. Pero si en nuestro corazón no hay ninguna meta y estamos pensando siempre en lo que pasó hace unos días atrás o lo que pasó hace mucho tiempo atrás, lo que ocurre es que yo no sufro una transformación en mi vida espiritual. Muchos creyentes no cambian porque no quieren cambiar su manera de pensar. Y cuando no queremos cambiar nuestra manera de pensar, el cambio de Dios se detiene en nosotros. Y podemos ver a lo mejor con nuestros ojos a otros cómo cambia, pero nosotros como que nos detenemos. ¿Por qué? ¿Dios me dejó de mirar? No. Lo que pasa es que hay pensamientos que tienen que salir y pensamientos que tienen que venir en tu vida para que puedas seguir caminando y haciendo la obra de Dios. Entonces el ejemplo del pueblo de Israel fue que ellos nunca cambiaron su pensamiento. Dios les perdonaba, pero ellos seguían pensando en eso y eso les llevaba nuevamente a errar, a murmurar y a quejarse delante de Dios. Y encima ellos vieron como muchos fueron destruidos por la murmuración. Fíjense lo feo que es mantener el pensamiento activo en nosotros. Pero ellos igual se quejaban. Pero tenemos el ejemplo de dos personas que renovaron sus pensamientos, que fueron Josué y Caleb. ¿Y ellos qué vieron? La tierra prometida. Ellos no quedaron en el pensamiento de Egipto. Ellos estaban pensando en la tierra prometida. Estaban pensando en lo que iban a disfrutar de esa tierra. Y entonces eso les renovó su fuerza y les llevó a entrar a la tierra prometida. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación con un pensamiento distinto, porque los que estuvieron 40 años en el desierto perecieron ahí porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Hay muchas cosas, hermanos, que van a cambiar en nosotros cuando nosotros decidimos a cambiar nuestra forma de pensar. Y como les dije, cuando nosotros dejamos activos algunos pensamientos malos, destruyen nuestro ministerio, nuestra vida. Solamente le quiero dar un ejemplo porque se va la hora. Un ejemplo que estamos tomando mucho. El ejemplo de Elías. Mientras él sostuvo el pensamiento de que era el último, ¿cómo estaba Elías? Desanimado, sin fuerza, deseando morirse, destruido espiritualmente. Pero cuando Dios le visitó y cambió esa manera de pensar, él se levantó y siguió haciendo la obra de Dios. Pero nuevamente le repito, mientras él mantuvo ese pensamiento, eso le estaba destruyendo al siervo de Dios, el profeta Elías, un profeta de fuego. Le estaba destruyendo el ministerio, su vida espiritual. Eso ocurre, hermanos, cuando nosotros no dejamos algunos pensamientos. Lo que ocurre también cuando nosotros no dejamos algunos pensamientos que nos debilitan
es que continuamente yo voy a sentir un peso en mi hombro. Voy a querer servir a Dios, pero voy a sentir como algo que me pesa, que me es difícil. No puedo orar, no puedo vigilar, no puedo meditar en su palabra. Me cuesta. Porque hay muchos pensamientos que son como cargas, hermano, que nos van destruyendo. Y nuevamente tomo el ejemplo del pueblo de Israel y una palabra que el profeta Isaías les dijo: dejen ya de pensar en el pasado. Yo quiero hacer cosa nueva. Los pensamientos del pueblo de Israel estaban en el pasado y eso le empezó a destruir al pueblo de Israel. Estaban arruinados espiritualmente. Dios quería hacer cosa nueva, pero no podía porque sus pensamientos no se renovaron. Seguían lo mismo, pensando en lo de ayer. Y por consecuencia, su vida espiritual estaba seca y vacía. Dios les dijo: yo haré cosa nueva, pronto saldrá luz, pero ustedes tienen que olvidarse de esos pensamientos del pasado. Hay pensamientos, hermanos, que tenemos que borrar de nuestra mente. Recuerdos que hay que borrarlos y no traerlos a memoria. Porque si no, nos ocurrirá lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Nos iremos secando despacito. Espiritualmente nos iremos secando, perderemos fuerza, perderemos el entusiasmo. Y empezaremos a estar mal. Y cuando uno está mal, todo está mal. Está mal el hermano, está mal la hermana, está mal todo. Porque uno cuando está mal ve todo mal. Pero a veces lo que nos hace ver mal son los pensamientos que hay en nosotros. Acá está el cambio, hermano. En nuestros pensamientos, lo dijo el apóstol Pablo. Para que ustedes no sean los mismos que los que no conocen a Dios, tienen que renovar sus pensamientos continuamente y de esa forma ser transformados. Tus pensamientos hoy se renueven, hermano, en el nombre de Jesús. Pueda borrar algunos pensamientos del pasado, todos, y poner pensamientos nuevos, metas nuevas. Hoy yo voy a ponerme de pie y voy a servir a Dios. Me voy a olvidar de todo lo que ya pasó. Voy a seguir adelante. Voy a seguir trabajando para Dios. Voy a seguir sirviendo a Dios. Voy a seguir haciendo la obra de Dios. Eso verá a Dios y comenzará una transformación en tu vida. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel. Antes de que Daniel reciba sabiduría y entendimiento en toda visión y sueño, y encima fue un profeta que profetizó sobre parte del Apocalipsis, antes de que reciba todo eso, nació un pensamiento en su corazón, el de recibir sabiduría y conocimiento. Y ese pensamiento que él tuvo de ser mejor, de crecer, de recibir conocimiento y ser mejores que aquellos babilonios que no tenían a Dios. Dios vio esa actitud en Daniel y sus amigos. Y esa actitud movió la mano de Dios. Y llegó el día donde Dios le visitó y a todos ellos le dio conocimiento, le dio sabiduría, le dio poder espiritual para que marquen la diferencia en ese reinado de Babilonia. Y sí lo hicieron. Pero todo ese cambio, esa gloria que ellos recibieron, nació en su corazón, en un pensamiento que ellos se propusieron delante de Dios. Y entonces Dios comenzó a trabajar. Acá el apóstol Pablo nos enseña lo mismo. Voy terminando. Que cuando nosotros vamos renovando nuestros pensamientos,
Cada día tenemos que hacerlo. Vamos experimentando una transformación. Dios va cambiando nuestro carácter. Oh, bendito Jesús. Dios va cambiando nuestra personalidad. Dios va cambiando nuestra forma de hablar. Porque nuestros pensamientos están cambiando. Yo también comienzo a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando ocurre ese cambio poderoso, lo tercero, y con esto termino, uno comienza a comprender las cosas de Dios como son. Porque empieza a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando uno empieza a sufrir esa transformación gloriosa, uno comienza a entender más a Dios, a entender más el por qué muchas veces sufrimos, el porqué de las cosas. Comienza a entender por qué Dios le llamó. Comienza a entender qué tiene que hacer en la obra de Dios. Muchas revelaciones vienen cuando uno comienza a ser transformado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, en esta noche, deje que el Espíritu Santo limpie su corazón y su mente, como decía nuestro hermano Marco. Y usted me puede decir, hermano Cristian, yo estoy limpio. Pero la limpieza no se dice en palabras. Lo que determina la limpieza de un hijo de Dios son los frutos. Yo no puedo decir a ustedes, estoy limpio, y usted no me ve orando, usted no me ve en la iglesia. Hay algo que está mal. Hay un pensamiento que está mal en mí, que me está alejando de la iglesia y del trabajo que yo tengo que realizar en la obra de Dios. Cuando uno está limpio, hermanos, uno ora, tiene frutos espirituales, uno se consagra a Dios, sirve a Dios, siempre busca algo para hacer para Dios. Por eso usted tiene que examinarse, porque Satanás es astuto. Él te va a decir, vos estás limpio. Entonces, vos decís, bueno, yo estoy limpio. Sin embargo, hay cosas que todavía tienen que borrarse en tu vida. En esta noche examínese, hermano, hermana. Porque hay cargas que se van cuando uno se olvida y no trae en memoria más esos recuerdos. Porque las cargas que los creyentes muchas veces tienen son pensamientos del pasado. Y eso se va cuando yo lo decido. Yo tengo que decidir. Me olvido de esto en el nombre de Jesús y ya no va a volver más a mi mente. Que no ocurra como el pueblo de Israel, que el Señor le perdonaba el error y venía un problema y se volvían de vuelta a ese error y volvían a quejarse y a murmurar delante de Dios. Eso Dios no quiere. Por eso en esta noche deja que el Espíritu Santo limpie tu vida. Porque de esa forma vos encontrarás y sentirás nuevas fuerzas para seguir adelante. Y podrás servir a Dios con alegría, que es lo que Dios desea. ¿Sabe cómo Dios anhela tanto levantar obreros, hermanos, hermanas que se pongan en la brecha para hacer la obra de Dios? Dios está dispuesto a hacer un milagro poderoso y que esa hermana y que ese hermano se levante y comience a hacer la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros postergamos ese trabajo que Dios tiene que hacer, porque hay pensamientos que no queremos abandonar. Entonces nos ocurre lo que ocurre con el pueblo de Israel. Pasan los años y seguimos iguales. Y tristemente muchos hasta empeoran. Por eso en esta noche póngase de pie.
y suelte todo en el nombre de Jesús delante de la presencia de Dios. Y cuando Satanás quiera traerla en mente de vuelta a esa situación, eso, rechácelo. Rechácelo porque vendrá nuevamente. Pero rechácelo en el nombre de Jesús. Y entonces Dios generará en usted nueva fuerza. Porque la carne, nosotros tenemos que vencerla. Dios no va a descender con nosotros y va a vencer nuestra naturaleza por nosotros. No, la naturaleza la tenemos que vencer nosotros. Nosotros crucificamos esta carne. Nosotros crucificamos los pensamientos que nos ahogan y nos apagan espiritualmente. Nosotros somos eso. Nosotros somos los que ponemos pensamientos nuevos para que nosotros podamos recibir una mayor gloria sobre nosotros. Porque el avivamiento, hermano, nace en el corazón de uno. Cuando esos 120 esperaron hasta el día que Dios sopló sobre ellos, según los teólogos, había más de 120. Pero muchos se dejaron arrastrar por pensamientos malos y se fueron del aposento alto. A lo mejor dijeron: eso que ellos están diciendo es mentira, el poder de Dios no va a venir. Vamos a dejar de orar, vámonos de este lugar. Pero 120 mantuvieron activo ese pensamiento en recibir el poder que Dios le había prometido. Y Dios vio esos corazones y sopló con gran poder sobre ese lugar. Y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos los días, hermana, hermano, tendrás que luchar con pensamientos malos. Todos los días, porque cada día trae su mal. Pero lo importante es que vos lo rechaces y te apoderes de las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a crecer, yo voy a prosperar. Dios me va a ungir, Dios me va a usar. Dios mirará esa actitud y comenzará el avivamiento en tu vida. Oh, bendito Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche, hermanos, examinémonos. Yo hay pensamientos que tengo que abandonar, porque primero esta palabra fue para mí. ¿Cómo querés, Cristian, que yo te unjas si vos no querés dejar estos pensamientos? Y yo le dije: sí, Señor, los voy a dejar. Lo mismo Dios te dice en esta noche. ¿Cómo pretendés que yo te bendiga, que yo te llene del poder de Dios, que yo haga ese milagro que vos estás esperando, si vos no te desligás de ese pensamiento? Desligate en el nombre de Jesús en esta noche y renová tus pensamientos. Noche de Santa Cena. Decimos amén. Para concluir este mensaje, el Espíritu Santo trajo a memoria un pasaje de la palabra de Dios. Escuche con atención. Porque para que Dios haga un nuevo, hay etapas que a veces se necesita cerrar. A veces se necesita dar una vuelta de página. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Diga conmigo: una cosa hago. Dígale con más convencimiento: una cosa hago. Una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás.
olvidarse lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al objetivo. A veces es necesario que para lo nuevo de Dios nos olvidemos de ciertas cosas. Hay etapas, y esto lo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios para algunas personas específicamente. Es necesario cerrar etapas. Es necesario una vuelta de página y comenzar a vivir lo nuevo, porque lo nuevo es mejor. Lo que Dios tiene es mejor. Vive lo mejor de Dios, porque Dios tiene cosas nuevas, mejores para tu vida. El que lo cree diga amén. Amén.